A las 2:43 de la madrugada, una frecuencia de radio que llevaba años completamente vacía transmitió algo. Una voz. Un radioaficionado decidió grabarla. La voz repetía números. Cuando los puso en un mapa, descubrió algo imposible. Cada coordenada marcaba el lugar exacto donde alguien había desaparecido. Había 11. La última coordenada era su propia dirección. 3 días después, el hombre también desapareció. Pero la grabación de esa última noche sigue existiendo. Y al final del audio, se escucha una puerta abrirse desde dentro de su apartamento. Esta es la historia de cómo llegó hasta ahí, de las 11 noches que pasó entre la primera transmisión y la última, de lo que encontró cuando mapeó cada número, de lo que la voz le dijo cuando las coordenadas se terminaron, y de lo que ocurrió en las horas finales que el equipo grabó sin que nadie estuviera escuchando. Una historia que empieza como un hobby tranquilo de madrugada y que termina con ese sonido. El hombre llevaba 11 años escuchando frecuencias de radio por las noches. Había empezado como muchos empiezan en ese hobby, por casualidad, por la combinación específica de curiosidad y tiempo libre que lleva a las personas hacia actividades que requieren más dedicación de lo que parecen a primera vista. Un amigo le había mostrado su equipo. Había escuchado durante una hora una conversación entre 2 operadores que estaban a 400 kilómetros de distancia, hablando sobre el clima y sobre sus respectivos equipos con la camaradería informal de personas que se conocen solo a través de las ondas. Y algo en eso, algo en la idea de que el espacio entre esas 2 personas era invisible pero no vacío, que había una conversación viajando por el aire, que la mayoría de la gente a su alrededor no sabía que existía, lo había enganchado de una manera que no supo articular del todo, pero que reconoció como real. 11 años después, su equipo era considerablemente más sofisticado que el de ese amigo. Tenía una antena instalada en el techo del edificio con la debida autorización, un receptor de alta sensibilidad que le permitía captar señales que equipos más básicos no podían registrar, y un sistema de grabación que dejaba corriendo cuando encontraba algo interesante para poder revisarlo con calma al día siguiente. Su rutina era siempre la misma. Después de la medianoche, cuando el ruido electromagnético de la actividad diurna disminuía y el espectro se despejaba, se sentaba frente a su equipo con una taza de café y empezaba a recorrer frecuencias. Tenía un orden. Comenzaba en los rangos que históricamente producían las transmisiones más interesantes, pasaba por las bandas que en ciertas condiciones atmosféricas podían captar señales del otro lado del Atlántico, terminaba con un recorrido más aleatorio por frecuencias que raramente producían algo, pero que de vez en cuando sorprendían. Era un hobby tranquilo. Ese es el adjetivo que usaba para describirlo cuando alguien le preguntaba. Tranquilo. No en el sentido de aburrido, sino en el sentido de que tenía una calidad meditativa, que el proceso de escuchar el espectro en las horas pequeñas de la madrugada era una forma de estar solo con el mundo de una manera que el mundo diurno no permitía. La noche del primer martes de ese mes de octubre fue como las demás hasta que no lo fue. Era la 1:50 de la madrugada cuando el hombre llegó, en su recorrido habitual, a una frecuencia en el rango de onda corta que normalmente estaba completamente vacía. No vacía en el sentido de silencio absoluto, porque en radio el silencio absoluto no existe. Siempre hay algo de ruido térmico, siempre hay el fondo de estática que es simplemente la firma del universo en ese rango del espectro. Vacía en el sentido de que no había ninguna señal de origen humano. En el sentido de que el hombre había pasado por esa frecuencia cientos de veces en 11 años y nunca había encontrado nada. Esta vez había algo. Primero fue solo una perturbación en el ruido de fondo, una regularidad que sobresalía de la aleatoriedad de la estática de la misma manera que una voz en una habitación ruidosa llama la atención antes de que el cerebro haya procesado las palabras. Algo que tenía estructura, algo que no era accidental. El hombre ajustó la sintonización, ajustó la sensibilidad del receptor, puso los audífonos y a las 2:43 de la madrugada la voz comenzó a hablar. Era una voz humana. De eso no había duda.
Tenía las características acústicas específicas de una laringe humana produciendo sonido, con las resonancias y los matices que ningún sintetizador de la época podía reproducir con esa fidelidad. Pero era una voz que había sido vaciada de todo lo que convierte una voz en una presencia. Sin inflexión emocional, sin la pequeña variación de tono que acompaña incluso las conversaciones más neutras, sin ninguna señal de que detrás de esa voz hubiera algo que se pudiera llamar estado de ánimo o intención comunicativa en el sentido humano. Era la voz de alguien que lee, no para ser entendido, solo para transmitir. Decía números, series de números separados por pausas breves y regulares. Grupos de 5 dígitos, pausa, otro grupo de 5, pausa, otro grupo, con una cadencia que se repetía sin variación, como si el origen de la transmisión fuera un mecanismo que había estado ejecutando esa misma secuencia durante un tiempo imposible de determinar y que continuaría ejecutándola sin ninguna perturbación. El hombre activó la grabación. Luego abrió su cuaderno y empezó a anotar los números a mano, como había hecho innumerables veces con otras transmisiones. Con la atención automática de alguien que ha entrenado su percepción durante 11 años para capturar señales que existen en el espacio entre un parpadeo y el siguiente. La transmisión duró exactamente 17 minutos. A las 3 exactas, la voz se detuvo. La frecuencia volvió a su estado habitual de vacío productivo. El ruido de fondo volvió a ser el único ocupante de ese rango del espectro. El hombre se quedó sentado frente al equipo con el cuaderno abierto y los números anotados en 4 páginas. Los miró durante un momento. En su experiencia, las transmisiones de números eran conocidas. Los radioaficionados experimentados sabían que existían emisoras de números, transmisiones de origen gubernamental o de agencias de inteligencia que enviaban mensajes codificados a agentes en el campo a través del espectro de onda corta. Era un fenómeno documentado, con una historia que se remontaba a la Guerra Fría, y aunque en el presente era menos frecuente que en décadas anteriores, no había desaparecido completamente. Pero algo en esta transmisión no encajaba con ese modelo. Las emisoras de números conocidas operaban en frecuencias establecidas, con horarios regulares y con patrones de transmisión que los aficionados habían documentado durante décadas. Esta frecuencia no correspondía a ninguno de esos patrones, y la manera en que la voz pronunciaba los números tenía algo que el hombre no podía articular con precisión, pero que sentía con la claridad de 11 años de experiencia. Una calidad que no era la de un mensaje cifrado dirigido a alguien. Era la calidad de algo que transmite, porque transmitir es lo único que sabe hacer. Se fue a dormir con esa incomodidad sin nombre y con la grabación guardada en su sistema. Por la mañana, introdujo los números en el mapa. El proceso de convertir series de números en coordenadas geográficas no es intuitivo si uno no sabe lo que está buscando, pero tampoco es complicado una vez que el patrón se vuelve visible. Las coordenadas geográficas tienen una estructura: grados, minutos, segundos para la latitud; grados, minutos, segundos para la longitud. Si los números de la transmisión seguían ese patrón, los grupos de 5 dígitos podían separarse de una manera específica que producía valores dentro de los rangos posibles para coordenadas terrestres. El hombre lo intentó con el primer grupo. Los números daban una coordenada válida, un punto en el mapa del hemisferio occidental, en un país de América del Sur, en una región específica que podía ubicarse con precisión. Buscó el punto en el mapa satelital. Era una zona rural, un camino de tierra que salía de una ciudad pequeña y terminaba en lo que parecía ser un área boscosa, sin construcciones visibles. Nada que de entrada pareciera significativo. El tipo de punto geográfico que existen por millones en el mundo y que no tienen nada que los distinga hasta que uno busca con más detalle. El hombre buscó con más detalle. Combinó el nombre de la localidad más cercana con términos de búsqueda genéricos, noticias, incidentes, eventos. La búsqueda produjo varios resultados de los que la mayoría eran irrelevantes. Artículos locales sobre elecciones municipales,
notas sobre proyectos de infraestructura, el tipo de contenido que llenan los archivos digitales de los periódicos regionales. Y entonces encontró la noticia. Era de hacía 3 años y 2 meses. Un hombre de 42 años, residente de la ciudad más cercana, había desaparecido en esa zona. Había salido a caminar por ese camino de tierra, como hacía regularmente, y no había regresado. La búsqueda había durado varios días sin resultados. El caso seguía abierto como desaparición sin resolución. El hombre del apartamento miró la noticia durante un momento. Luego cerró esa búsqueda y abrió el segundo grupo de números, segunda coordenada, otro punto en el mapa, esta vez más al norte, en otra región, en otro país. Una zona urbana periférica, el borde de una ciudad mediana, donde las casas empezaban a separarse y los terrenos baldíos empezaban a aparecer con más frecuencia. Buscó el punto con los mismos términos. Otra desaparición. Una mujer de 28 años. 2 años y 4 meses atrás, sin resolución. El hombre se detuvo. Respiró. Luego continuó con el tercer grupo de números, con la lentitud específica de alguien que ya sabe lo que va a encontrar, pero que necesita verificarlo de todas formas, porque la verificación es lo único que le da al conocimiento el peso de la realidad. Tercer punto. Tercera desaparición. Cuarto punto. Cuarta desaparición. Quinta. Sexta. Séptima. Cuando llegó al 11º grupo de números, el hombre tenía frente a sí una hoja de papel con 11 coordenadas anotadas y 11 noticias de desaparición buscadas y verificadas. 11 casos en 3 países distintos, en un rango de tiempo que se extendía desde hacía casi 5 años hasta hacía 11 meses. 11 casos que no tenían ninguna conexión aparente entre sí en ningún registro oficial. Ningún investigador los había vinculado. Ninguna base de datos los había relacionado. Estaban dispersos en el tiempo y en la geografía, con la aparente aleatoriedad de los eventos sin conexión. Pero todos estaban en las coordenadas de una transmisión de radio que nadie debería haber estado emitiendo desde una frecuencia que debería haber estado vacía a las 2:43 de la madrugada. Había un 12º grupo de números. El hombre los había anotado junto con los demás. Los había procesado con la misma sistematicidad con que había procesado los 11 anteriores. Los tenía en su cuaderno, listos para ser introducidos en el mapa, pero se había detenido antes de hacerlo, no porque supiera lo que iba a encontrar, sino porque algo en él, la parte que procesa la información antes de que la conciencia la articule, ya lo sabía y necesitaba un momento antes de confirmar lo que ya sabía. Introdujo los números. El mapa se centró. El zoom aplicó la escala correcta. Y el punto apareció en una calle que el hombre conocía de la misma manera en que uno conoce las cosas que forman parte de su vida diaria, sin pensar en ellas, sin necesitar reconocerlas conscientemente, con la familiaridad automática de lo que siempre ha estado ahí. Era su calle, era su edificio, era, con la precisión que las coordenadas geográficas modernas pueden alcanzar, el punto exacto en el espacio donde su apartamento estaba ubicado. El hombre cerró el mapa, se quedó sentado frente a la pantalla durante un tiempo que no supo medir. Luego abrió el mapa de nuevo. El punto seguía ahí. Hay un tipo de racionalización que ocurre cuando uno se enfrenta a algo que su mente no puede procesar completamente. No es negación. La negación requiere el esfuerzo activo de rechazar algo. Lo que ocurre en esos momentos es más pasivo. El cerebro simplemente suspende la integración de la información nueva en la narrativa de lo que uno cree que es posible. La deja suspendida en un espacio intermedio, como un objeto que flota en el agua sin hundirse ni emerger completamente, mientras la mente intenta encontrar el marco de referencia que le permita darle un lugar. El hombre pasó las horas siguientes buscando ese marco de referencia. La primera opción era la más simple: coincidencia. 11 casos de desaparición vinculados a 11 coordenadas podía, con el esfuerzo suficiente, ser descartado como el producto de búsquedas sesgadas.
Si uno busca con suficiente determinación noticias negativas asociadas a cualquier punto geográfico en cualquier región habitada, las encuentra. Los desastres, los accidentes, las desapariciones ocurren en todos los lugares. La concentración de 11 casos en 11 puntos podía ser, teóricamente, el resultado de buscar exactamente lo que uno espera encontrar y no buscar lo contrario. Pero la 12ª coordenada no era explicable por ningún sesgo de búsqueda. La 12ª coordenada era objetivamente su dirección, y ninguna cantidad de racionalización podía convertir eso en coincidencia, porque la coincidencia requiere que las dos cosas que coinciden sean independientes, y su dirección y la coordenada de la transmisión no podían ser independientes una de la otra. Una de las dos tenía que ser la fuente de la otra. La segunda opción era que alguien lo estuviera vigilando y hubiera construido la transmisión específicamente para que él la encontrara. Una elaboración dirigida a él de manera personal, por razones que esa hipótesis no podía explicar. Era la opción más perturbadora en un sentido práctico, porque implicaba una amenaza concreta, pero también la más difícil de sostener lógicamente, porque requería que alguien supiera que él iba a escuchar esa frecuencia específica, esa noche específica, lo que a su vez requería un nivel de conocimiento sobre sus hábitos y su equipo que habría necesitado una vigilancia previa de la que no tenía ninguna evidencia. La tercera opción era que la transmisión no estuviera dirigida a él específicamente, sino que él la hubiera interceptado por casualidad, que fuera parte de algo que existía con independencia de su presencia como oyente, y que la coincidencia de su dirección fuera la 12ª en una lista que se extendía más allá de lo que él podía ver. Esa tercera opción era la más difícil de procesar, porque no tenía ningún marco de referencia disponible para darle forma. Implicaba la existencia de algo que seleccionaba lugares y los transmitía, y que había seleccionado su apartamento por razones que esa hipótesis tampoco podía explicar. Esa noche volvió a escuchar la grabación. La escuchó con audífonos, en la oscuridad de su apartamento, con el cuaderno abierto y la lista de coordenadas frente a él. La escuchó desde el principio, prestando atención no solo a los números, sino a la voz en sí, a su calidad, a su cadencia, a cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto en la primera escucha. Y notó algo que la primera vez había registrado como parte del patrón general sin que su significado le llamara la atención de manera específica. La voz no repetía todas las coordenadas con la misma frecuencia. Las 11 primeras aparecían una vez cada una, en una secuencia que el hombre identificó como el orden cronológico de las desapariciones, de la más antigua a la más reciente. Una lista, un registro. Pero la 12ª coordenada, la de su dirección, aparecía 3 veces. Al final de la secuencia, después de las 11 anteriores, repetida con una regularidad que no correspondía a ninguna variación en el patrón, sino que parecía deliberada. Como si esa coordenada fuera diferente de las demás, como si esa coordenada fuera más importante, como si fuera la siguiente. El hombre cerró la grabación. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente intentó rastrear el origen de la transmisión. Tenía suficiente experiencia técnica para saber que localizar el origen de una señal de onda corta era difícil sin equipamiento especializado que él no tenía, pero que era posible hacer estimaciones basadas en la fuerza de la señal, el ángulo de llegada y las condiciones de propagación de esa noche. Pasó varias horas con los datos técnicos de la grabación, construyendo estimaciones que se superponían y se contradecían hasta producir un rango geográfico posible que era demasiado amplio para ser útil como información de ubicación, pero que tenía una característica que el hombre anotó. El origen posible de la señal excluía su propia ciudad. La transmisión había viajado, había llegado desde lejos. Lo que eso significaba en el contexto de todo lo demás era algo que el hombre no podía determinar. Intentó contactar a otros radioaficionados de la región para preguntar si alguien más había captado esa señal esa noche.
Publicó una consulta en un foro especializado con los detalles técnicos de la transmisión, sin mencionar el contenido de los números, sin mencionar lo que había encontrado cuando los había mapeado. Solo la frecuencia, la hora, la fecha. Nadie respondió haber captado nada en esas condiciones. La señal había llegado a su receptor, y aparentemente solo al suyo. Esa noche dejó la radio encendida. La segunda transmisión llegó a las 2:43 exactamente. El hombre estaba despierto. No lo habría estado en circunstancias normales a esa hora, pero las circunstancias de esa semana no eran normales, y el sueño había dejado de ser accesible con la facilidad habitual. Estaba sentado frente al equipo con los audífonos puestos, con la grabación activa desde las 2 de la mañana, esperando algo que no sabía exactamente cómo describir, pero cuya posibilidad no podía ignorar. La señal llegó en la misma frecuencia, el mismo ruido de fondo que se perturbaba antes de que la voz tomara forma, el mismo proceso de sintonización que la primera vez había requerido varios segundos y que esta vez el hombre ejecutó de manera inmediata porque ya conocía la señal, ya sabía cómo ajustar el receptor para limpiar la transmisión y hacerla audible con la mayor claridad posible. La misma voz, neutra, sin inflexión, sin la temperatura mínima que distingue una voz que comunica algo de una voz que simplemente emite. Pero esta vez no decía coordenadas, esta vez no decía números, la voz decía una frase, solo una, completa, breve, pronunciada con la misma cadencia mecánica con que la primera transmisión había pronunciado los grupos de 5 dígitos. Con la misma ausencia de énfasis, de inflexión, de cualquier señal que permitiera determinar si quien hablaba consideraba esa frase importante o trivial, urgente o simplemente informativa. La voz dijo: el siguiente punto ya ha sido localizado. Luego hubo una pausa, y la voz repitió la frase, y luego otra vez. 3 veces en total, con la misma cadencia, con el mismo tono, con la regularidad de algo que se transmite, porque el protocolo indica que debe transmitirse un número específico de veces antes de detenerse. Y luego la transmisión terminó. La frecuencia volvió a su estado de vacío. El hombre se quedó sentado con los audífonos puestos durante varios minutos después de que la señal desapareciera, escuchando el ruido de fondo, esa estática que es la firma del universo en ese rango del espectro, que esta noche sonaba diferente de alguna manera que no podía articular, pero que no podía ignorar. Luego se quitó los audífonos, miró el apartamento. La sala estaba exactamente como siempre. Su escritorio, su equipo, la taza de café que había dejado de tomar, las paredes, el techo, la puerta del dormitorio, todo en su lugar, todo con la normalidad específica de un espacio que uno conoce tan bien que lo ve sin verlo. Pero la normalidad del apartamento esa noche tenía una textura diferente. Tenía la textura de un escenario, de algo que está exactamente como debería estar porque está siendo observado. El hombre se levantó, revisó la puerta de entrada, cerrada con llave, con la cadena puesta, con el pasador adicional que había instalado hace años y que raramente usaba, pero que esa semana había empezado a usar todas las noches. Revisó las ventanas, cerradas, revisó el dormitorio, el baño, la cocina, vacíos, exactamente como siempre. No había nada. Se volvió a sentar frente al equipo. El reloj marcaba las 3:04 de la madrugada. El hombre no sabía que esa sería la última noche que el reloj de ese apartamento marcaría una hora que él pudiera ver. Nadie pudo contactar al hombre a la mañana siguiente. No fue una ausencia que se notara de manera inmediata. Era el tipo de persona cuya vida tenía la estructura tranquila de alguien que no tiene obligaciones que generen alarma cuando no se cumplan a tiempo. No tenía un trabajo con horario fijo que notara su falta. No tenía familia en la ciudad que esperara su llamada a horas específicas. Era parte de comunidades en línea de radioaficionados y de algunos grupos de interés, pero la ausencia de una persona en esos espacios tarda en convertirse en preocupación concreta. Fue un vecino del edificio, el del apartamento del piso de arriba,
quien primero notó algo diferente. No algo alarmante en sí mismo, el sonido. O más precisamente, la ausencia del sonido. El vecino estaba acostumbrado al sonido del equipo de radio. No era un sonido molesto, era simplemente parte del ambiente del edificio durante las noches, el suave zumbido electrónico que a veces filtraba a través del techo raso con la tenuidad de algo que existe en el límite de la percepción. Llevaba meses conviviendo con ese sonido sin darle importancia. Lo que notó esa mañana era que el sonido seguía. A las 11 de la mañana, el equipo seguía funcionando. Lo sabía porque el zumbido seguía ahí. Pero no había los sonidos adicionales que normalmente acompañaban ese zumbido cuando el hombre estaba en el apartamento. Los pasos, el movimiento de silla, el sonido de una voz o de música ocasional. Solo el equipo, funcionando en un apartamento que parecía vacío, lo descartó. Pero a las 3 de la tarde, cuando pasó frente a la puerta del apartamento hacia las escaleras y escuchó el mismo zumbido sin ningún otro sonido humano, golpeó. Nadie respondió. Golpeó más fuerte. Nada. Llamó al número de teléfono del hombre, que tenía desde una ocasión en que habían necesitado coordinarse sobre algo del edificio. Nadie atendió. El vecino esperó hasta la tarde siguiente antes de tomar la decisión de contactar al administrador del edificio, que a su vez esperó varias horas más antes de tomar la decisión de abrir el apartamento con la llave maestra. Encontraron todo en orden. Esa descripción, todo en orden, aparece en el reporte inicial del administrador y en la declaración posterior del vecino, y vale la pena detenerse en lo que significa porque es significativo de dos maneras distintas. Significaba que no había señales de violencia, de perturbación, de ningún tipo de incidente físico que explicara la ausencia del ocupante. Pero también significaba algo más inquietante si se lo piensa con calma, que el apartamento estaba exactamente como debería estar si el hombre simplemente hubiera salido. La ropa en el armario, la comida en la cocina, el cuaderno en el escritorio, la taza de café en el lavaplatos. Todo en orden, excepto que el hombre no estaba. Y excepto que la radio seguía encendida. El equipo estaba en el estado en que lo había dejado la noche anterior, sintonizado en la frecuencia de la transmisión, con el sistema de grabación activo, con los niveles ajustados de la manera en que el hombre los había dejado cuando se había sentado a esperar la segunda señal. El vecino y el administrador no sabían nada de esto. Lo que vieron fue simplemente un equipo electrónico encendido en un apartamento vacío, lo cual era suficientemente anómalo como para mencionarlo en sus declaraciones, pero no suficientemente alarmante como para que nadie le prestara atención especial en ese primer momento. Fue el hombre del foro de radioaficionados quien le prestó atención. El hombre del apartamento había publicado en ese foro la consulta sobre la primera transmisión. Cuando pasaron 3 días sin que el hombre respondiera a ninguna de las pocas respuestas que su publicación había generado, y cuando uno de los miembros del foro, siguiendo el hilo de coincidencias que solo son visibles en retrospectiva, llegó a la noticia de su desaparición a través de una búsqueda de su nombre de usuario, ese miembro contactó a las autoridades con la información sobre el equipo y sobre la grabación. La grabación estaba en el sistema. El archivo de la segunda noche, la noche de la frase, estaba guardado con la fecha y la hora, como todos los archivos del sistema de registro del hombre. Y junto a él había un archivo adicional, un archivo que el sistema había grabado automáticamente porque el sistema estaba programado para grabar todo lo que llegara a la frecuencia sintonizada, independientemente de si el usuario estaba presente o no. El archivo tenía la marca temporal de las 2:43 de la madrugada de la noche de la desaparición. Las personas que lo escucharon por primera vez lo describieron de maneras ligeramente diferentes pero convergentes en los elementos esenciales. Era la misma voz de las transmisiones anteriores, la misma calidad, la misma ausencia de inflexión emocional, la misma cadencia que no era la de un comunicado, sino la de un proceso. Pero esta vez no decía coordenadas, no decía la frase de la segunda transmisión. Esta vez decía una dirección completa, calle, número de edificio,
número de apartamento, pronunciada con la misma neutralidad mecánica con que la primera transmisión había pronunciado grupos de 5 dígitos, como si una dirección fuera simplemente otro tipo de coordenada, como si la diferencia entre las 11 primeras y la 12ª fuera solo la forma en que se expresaba la información, no la naturaleza de la información misma, la dirección del apartamento. La voz la repitió 3 veces, como había repetido la frase de la segunda transmisión, y luego hubo un silencio. No el silencio de la transmisión terminando, no el regreso del ruido de fondo que indicaba que la señal había cesado. Un silencio diferente. Un silencio que las personas que escucharon la grabación describieron de manera consistente como un silencio que venía de adentro, como si algo dentro del apartamento hubiera dejado de hacer el ruido que venía haciendo. El silencio duró 8 segundos. Luego hubo un sonido. No era la voz. No era ningún sonido que tuviera relación con el equipo de radio. Era un sonido que venía del interior del apartamento, captado por el micrófono del sistema de grabación que estaba lo suficientemente cerca como para registrar el ambiente inmediato del cuarto. Era el sonido de una puerta abriéndose. No la puerta de entrada al apartamento, cuya ubicación hacía que su sonido llegara al micrófono desde mayor distancia y con una reverberación diferente. Era una puerta interior, la puerta del dormitorio, o la del baño, o posiblemente la del armario. Las personas que analizaron el audio no pudieron determinarlo con certeza, pero coincidieron en que era una puerta interior, una puerta que daba a un espacio dentro del apartamento, una puerta que se abría desde dentro. El archivo terminaba ahí, no porque la grabación hubiera sido interrumpida, sino porque a partir de ese momento, en la frecuencia que el equipo tenía sintonizada, no llegó ninguna otra señal. El sistema grabó el silencio durante los 20 minutos siguientes antes de que el protocolo automático de ahorro de espacio lo detuviera. 20 minutos de silencio que en el archivo de audio suenan simplemente como el ruido de fondo de un apartamento vacío. Un apartamento que, por cualquier razón que nadie ha podido determinar, tenía una puerta que se abría desde dentro en la madrugada en que su ocupante desapareció. La desaparición del hombre fue clasificada como desaparición voluntaria después del periodo de espera estándar. No había evidencia de delito. No había ningún testigo. No había ningún elemento en el apartamento que indicara que algo diferente a una salida voluntaria había ocurrido. Los materiales del equipo de radio, incluyendo las grabaciones y el cuaderno con las coordenadas, fueron incluidos en el inventario de pertenencias y eventualmente transferidos a un familiar que los guardó sin revisarlos durante varios meses. Cuando finalmente los revisó y entendió lo que contenían, los pasó a un investigador independiente que había documentado casos similares en la región. El investigador pasó varias semanas con los materiales. Verificó las 11 coordenadas y las 11 desapariciones. Confirmó lo que el hombre había encontrado. 11 casos sin conexión aparente en los registros oficiales, distribuidos en 3 países en un rango de 5 años. 11 casos que compartían la característica de no tener resolución. Intentó rastrear el origen de la transmisión con recursos técnicos más sofisticados que los disponibles para el hombre del apartamento. No pudo determinarlo. Intentó encontrar otros radioaficionados que hubieran captado esa señal en esas noches. No encontró ninguno. Intentó determinar si había casos de desaparición adicionales que correspondieran a coordenadas en la transmisión que el hombre no había llegado a mapear, porque la grabación contenía más números de los que el hombre había tenido tiempo de procesar. Encontró 3 más. Lo que el investigador no publicó en ningún informe, lo que guardó en sus notas personales con la precaución de alguien que no sabe exactamente qué hacer con cierta información, fue algo que descubrió en el análisis de la grabación de la tercera noche. La última transmisión, la que tenía la dirección del apartamento. En el análisis técnico detallado del audio, en el segmento de silencio que seguía a la dirección y que precedía al sonido de la puerta, había algo que las escuchas a volumen normal no habían revelado, pero que el análisis de espectro mostraba con claridad. No era silencio. Era una señal muy débil en una banda de frecuencia diferente a la de la transmisión principal.
una señal que estaba por debajo del umbral de percepción auditiva normal, una señal que, cuando se amplificaba y se filtraba correctamente, producía algo reconocible. Era la misma voz, transmitiendo en esa segunda frecuencia simultáneamente, de manera inaudible para el sistema principal, pero capturada en el ruido de fondo de la grabación, repitiendo algo, no coordenadas, no una frase completa. Solo una serie de números que el investigador introdujo en el mapa con la lentitud de alguien que ya sabe lo que va a encontrar. El punto apareció en el mapa. Era la dirección del investigador. Era su edificio. Era, con la precisión que las coordenadas geográficas modernas pueden alcanzar, el punto exacto en el espacio donde su apartamento estaba ubicado. El investigador cerró el mapa. Se quedó sentado frente a la pantalla durante un tiempo que no supo medir. Apagó el equipo, fue al baño, se lavó la cara, se miró en el espejo durante un momento. Luego regresó a su escritorio y escribió en sus notas personales, en la última entrada de ese cuaderno, una frase que nadie más leyó hasta mucho después. La transmisión no busca a quien la escucha, busca a quien la encuentra. Y luego anotó la fecha y la hora. Y debajo, sin ninguna explicación adicional, escribió una sola palabra: esperando. Esa noche dejó la radio apagada. Pero a las 2:43 de la madrugada, en la frecuencia que nunca debería tener señal, en el silencio que debería ser solo ruido de fondo, algo perturbó el espectro, y la voz comenzó a hablar.